Saludos, queridos hermanos. Bienvenidos a esta formación de la Escuela Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Vamos a ponernos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos regalas delante de tu presencia. Te pedimos que por favor envíes la asistencia de tu Espíritu Santo para que podamos aprender de este conocimiento que hoy se nos va a dar. Te pedimos, Señor, que nos des un corazón dispuesto, una mente atenta y unos oídos abiertos a tu palabra, Señor. Que hoy lo que podamos aprender, Señor, sea para la gloria tuya, para la alabanza tuya y nuestra santificación. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hoy nos corresponde entonces hablar un poco acerca de los criterios para el discernimiento de los carismas, que es muy propio de nosotros los que vivimos esta espiritualidad de la renovación carismática católica en esta expresión de fe. Es muy importante este tema, ya que ahorita pues solo damos unas pinceladas, pero en realidad este tema es más profundo y se debe de reflexionar cada vez más en nuestros grupos de oración. En nuestros grupos de oración donde hay una manifestación fuerte de los carismas, y es ahí entonces donde nosotros debemos de aplicar estos criterios, que estos son algunos, pero pueden ser otros o pueden ser más. Aquí vamos a dar algunos criterios para este discernimiento de carismas. Quisiera como punto de partida, entonces, hermanos, tocar la palabra de Dios en el capítulo 12 de la primera carta de los Corintios. Primera carta de los Corintios en el capítulo 12. Vamos a ir entonces viendo el texto en general y luego más adelante vamos a tener o poder ver o descubrir unos principios que el apóstol Pablo nos da con respecto a esta palabra. Dice así: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que vivan en la ignorancia. Saben que cuando eran gentiles se dejaban arrastrar ciegamente por los ídolos mudos. Por eso les hago saber que nadie, movido por el Espíritu de Dios, puede decir maldito sea Jesús, y nadie puede decir Jesús es el Señor si no lo hace movido por el Espíritu. Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. A uno se le da palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro la fe, en el mismo Espíritu, a otro el carisma de curaciones, en el único Espíritu, a otro el poder de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el discernimiento de espíritus, a otro la facultad de hablar diversas lenguas, a otro el don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, que las distribuye a cada cual en particular, según su voluntad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, hermanos, entonces para este criterio de discernimientos, o estos criterios que se proponen para el discernimiento de los carismas, es muy importante entonces que nosotros tengamos como base el dato bíblico, o sea, la palabra de Dios, que es lo que dice la palabra, también la teología y el magisterio de la iglesia. Es por ello que hay una tarea muy interesante que les voy a dejar, y es que en todo este mes se lean la carta del Papa Francisco, que se llama La Iglesia Rejuvenece, que hace una
eh, una distinción, unas características acerca de los dones y los carismas, aquellos carismas jerárquicos y aquellos carismas que son para la evangelización y la misión. Eh, Esto va a servir para iluminar acerca de los carismas y este discernimiento tan importante que hay que hacer, porque algunas veces por los abusos que ocurren es que muchas veces se hace mucho daño a la iglesia y se hace mucho daño a los grupos de oración. Pero comencemos, entremos en materia. Este desarrollo de este tema entonces tiene que ver con el uso correcto de los carismas y que tiene por objeto este discernimiento. Y este discernimiento lo hace es la autoridad eclesial. Eso es lo primero. La iglesia nos ha enseñado que es la autoridad eclesial quien discierne los carismas y a su vez los líderes de la comunidad, ¿verdad? Que se van entonces discerniendo estos carismas para la edificación de la iglesia. Debe de haber un juicio de autenticidad del ejercicio razonable que pertenece entonces a esta autoridad en la iglesia, a los cuales compete ante todo que no se debe sofocar el espíritu, sino probarlo todo y retener lo que es bueno como el principio bíblico que nos dice en primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo del 12 al 19. Mire, hay una de las cosas que nosotros muchas veces o en donde nosotros no hacemos muy bien o no tan correcto el discernimiento de los carismas y es con respecto a las prevenciones que nosotros tenemos con los carismas. Cuando estoy prevenido con una persona, no se logra entonces discernir el carisma de la otra persona. ¿Por qué? Porque tengo una prevención personal y al tener una prevención personal no logro entonces identificar de que la acción del Espíritu Santo también puede actuar en la otra persona pecadora, igual que yo. Entonces la prevención en los carismas no puede ser un motivo para negarlos. No puede ser un motivo para negarlo, ya que es una gracia del Espíritu. La teología ha llamado a esta gracia de los carismas y de los dones gracias gratis dadas. O sea, son gracias que yo recibo no por la santidad que hay en mí o por la cantidad de virtudes que puedan haber en mí, sino que es algo que se da, una gracia que se da gratis en el ser, en la persona, según la voluntad del Espíritu. Por supuesto que esta gracia gratis, este carisma que se le da a la persona, si no reposa en una vida de virtud, si no reposa en una vida de santidad, por supuesto que hará mucho mal a la iglesia. ¿Por qué? Porque entonces se dejará llevar ya no por las inspiraciones que trae consigo el carisma, sino por las propias pasiones desordenadas que puedan haber en esta persona. Siempre el querer humano, siempre el sentimentalismo, siempre la emoción y no esta inspiración divina. Es necesario entonces, hermanos, que tengamos unos criterios para que con respecto a estos criterios entonces el carisma se vaya puliendo y se vayan ordenando al bien y sobre todo a la edificación de la iglesia. Aquí es importante entonces, hermanos, después de ver que es lo más fácil, ¿verdad? Es lo más fácil de definir un poco qué es un carisma, decir entonces de que es una gracia gratis, que es un regalo de Dios, que corresponde a Dios mismo, que lo deposita en nosotros, en el bautismo propiamente y que entonces en un toque especial durante nuestra vida es que nos damos cuenta de que existen estas gracias particulares del Espíritu Santo y que estas gracias particulares van a acompañar la misión. Es importante detenernos un momento y hablar un poco acerca del acto de discernimiento, porque si hablamos de los criterios para el discernimiento, debemos saber en sí mismo
a qué corresponde entonces el discernir. Y podríamos dar unas luces, o sea, para poder definirlo un poco. Decimos de que el discernimiento, atención, el discernimiento es un proceso mediante el cual una persona busca reconocer y elegir lo que proviene de Dios y conduce a su voluntad. Repito, es un proceso mediante el cual una persona busca reconocer, elegir lo que proviene de Dios y conduce a su voluntad. Aquí hay cuatro elementos, perdón, importantes que debemos de tener en cuenta entonces con respecto al acto de el discernimiento. Primero, ¿qué es un proceso? O sea, el discernimiento es un proceso. Es un proceso que en el ejercicio de este don, ¿verdad? De este carisma, de este arte, se va haciendo, digamos, hace un discernimiento más rápido, pero es un proceso, o sea, lleva varias etapas. ¿Quién lo realiza? Por supuesto, las personas, porque buscan reconocer y elegir, saber si viene de Dios. Puede ser que sea una situación buena, pero no necesariamente que me lleve a Dios. Y saber elegir bien. Algunas veces elegir es no hacer una cosa, no realizar una acción, no hacer ciertas actitudes. ¿Por qué? Porque lo que se busca entonces en el discernimiento es saber si lo que yo voy a elegir, si lo que yo reconocí, si lo que está delante de mí realmente proviene de Dios o si me va a conducir a hacer la voluntad de Él. Para las personas iniciadas, por supuesto, esto va a costar poco, porque va a costar un poco, perdón, porque siempre implica el adentrarse, interiorizar. Este acto del discernimiento tiene tres momentos importantes que me gustaría que ustedes lo anotaran. El primero es una escucha interior, ¿verdad? Estamos ante una situación eh, eh, y, 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 y en este escuchar interior debemos de prestar atención a los pensamientos que van surgiendo, a los deseos que se van moviendo y a las emociones. Todo es importante, todo es importante en el discernimiento y en esta escucha interior, por muy bobo que sea. San Ignacio de Loyola decía de que el discernimiento, pues para él era poder identificar y saber cuáles eran estos movimientos que hacía su alma, ¿verdad? Y los recuerdos que venían y los pensamientos que surgían y todas estas emociones que al pensar en aquello que yo iba a elegir, ¿qué causaba en mí? ¿Qué causaba en mí? Eso es un primer momento. Eso es un primer momento. Pero si estoy viciado, si estoy tal vez un poco movido por la emoción, entonces me va a costar un poco esta escucha interior, porque cuando me venga un pensamiento, cuando me venga una emoción, tomaré la decisión inmediatamente. Y ahí es donde muchas veces fracasamos en el discernimiento. Entonces, el primer momento del discernimiento es la escucha interior, es saber cuáles son esos movimientos que hay en el alma con respecto en el intelecto, el pensamiento, el deseo, las emociones, las imágenes, lo que yo pueda percibir desde mi interior. En un segundo momento está el examen y juicio, lo que llamamos examen y juicio. ¿Por qué? Porque todo esto que yo he visualizado en mi escucha interior, ¿verdad? Todas estas imágenes, todos estos pensamientos, todas estas nociones me van a llevar a realizar este examen más concretamente, porque aquello que yo estoy colocando en discernimiento lo voy a confrontar con el Evangelio, con la palabra de Dios, en la oración, en la fe, en el magisterio de la iglesia, en lo que dice
el Papa, los obispos, mi párroco, el grupo de oración. Estos elementos me ayudan en este examen. Tomo el punto de discernimiento, tomo el tema de discernimiento, lo llevo a una escucha interior, lo llevo a ver qué es lo que pasa en mi interior con esto, luego lo paso en un examen para tomar un juicio, lo confronto con la palabra de Dios, lo confronto con el magisterio de la iglesia, lo confronto con todo lo que tiene que ver con los documentos de la iglesia, con lo que el grupo, incluso con el movimiento del grupo de oración, y después tomo una elección y una decisión. Aquí debo de optar libremente, porque realmente estoy reconociendo la verdad en Dios. Son 3 momentos importantes que debemos de tener con respecto al discernimiento, al acto del discernimiento. Ahora vamos a entrarnos a la palabra de Dios, porque también es importante tomar unos principios que el apóstol Pablo nos ha dado en la palabra, en esta palabra que estamos leyendo específicamente en 1 Corintios 12. Y el primero es realmente, que es sumamente importante y es un criterio de discernimiento fácil, sencillo, que todos debemos de tenerlo en cuenta, y es de que debemos de tener una fidelidad auténtica a la fe, al magisterio de la iglesia. Si no hay esa fidelidad al magisterio de la iglesia, tal vez tu carisma deba de discernirse mejor. Un ejemplo puede ser aquellas personas que tengan el carisma de la profecía y profeticen cosas que van en contra de lo que la iglesia ya ha enseñado. Si hay situaciones en las que usted profetiza o una persona ha profetizado en este carisma y va en contra de la iglesia, se salta, rompe con este principio que el apóstol San Pablo propone en 1 Corintios 12, capítulo 1, verso 3, porque todo viene del Espíritu. Todo viene del Espíritu. Y así como el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios, es el que asiste al magisterio de la iglesia y es el que sigue vivo en la iglesia, y no puede haber una dicotomía entre lo que Él ha inspirado en la palabra, en lo que ha revelado en la iglesia, con lo que me dice a mí. Todo debe estar en una sintonía. Es por ello que en este punto es importante formarnos. Por eso yo les invito, hermanos, de que no nos quedemos solamente con este video, sino que también vayamos a la palabra de Dios, busquemos el Concilio Vaticano II, lo compremos, leamos la Lumen Gentium, también leamos esta carta que recomendamos del Papa Francisco, de la Iglesia Rejuvenece, porque son documentos que están, digamos, ahorita recientes, que podemos leer, que nos podemos formar, para que nosotros no solamente nos quedemos con nuestros carismas de una manera muy superficial, sino que nos adentremos realmente en el querer de la iglesia. Vamos entonces con el segundo principio, es que todos los dones espirituales deben ser recibidos con gratitud. Todos los dones deben ser recibidos con gratitud. Debemos aspirar a los dones, a los carismas. A los carismas, nosotros que estamos dentro de esta formación, aspirar a los carismas, pero es el Señor quien nos distribuye. No podemos entonces nosotros decir, yo quiero este carisma, yo quiero este otro, solo porque aquel hermano lo tiene. No. Cada uno tiene sus carismas, y en sus carismas debemos de ser agradecidos. Si tal vez tú querías el carisma del canto, pero no te lo dio el Señor, bueno, agradece los que tienes, porque sin duda tienes carismas. Descúbrelos. Son gracias que Dios te ha dado a ti, que te van a acompañar en tu misión, en la evangelización. Por eso hay que potencializarlos, hay que ponerlos al servicio de los demás. Pero ante todo hay que recibirlos con alegría, como dice en la palabra de Dios en Corintios
capítulo 12, versículo 4 al 10. Por supuesto que estos carismas que yo he recibido, que los recibo alegremente, que me doy cuenta que los tengo, que no envidio a los otros, pues deben de colocarse al bien común, al crecimiento de la iglesia. Como tercer principio que nos presenta el apóstol Pablo en este pensamiento es el de la caridad, es el de la caridad. Ante todo, hay que revestir los carismas en la caridad, porque si no me mueve el amor, me va a mover el orgullo. Si no me mueve el amor, me va a mover tantas cosas, mis sentimientos, mis emociones, y no va a haber entonces como una maduración de estos carismas, y entonces se van a ver escándalos, van a haber shows, van a ver todo menos la presencia del Espíritu. Eh, Decía Santa Teresa Benedicta de la Cruz de que debemos nosotros de utilizar o debemos de aplicar los carismas con el mismo espíritu con el que se nos inspiró, movidos por esa gracia y no por nuestra voluntad. Entonces, haciendo un resumen, el apóstol Pablo nos dice 3 principios. El primero es la fidelidad auténtica a la doctrina de la fe. Segundo, recibir los carismas y aspirar a ellos, pero con gratitud. Tercero, que la caridad que hace posible todos los carismas cumplan su cometido. O sea, la caridad hace que todos los carismas cumplan su cometido en Dios. Y esto es espectacular. Vamos a ver ahora algunas actitudes, hermanos, que debemos de tener nosotros para mantener nuestros carismas, llamámoslo así, sanos. Algunas veces nuestros carismas se entorpecen, nuestros carismas se ensucian, y es porque nosotros muchas veces anteponemos nuestro querer y no el accionar del Espíritu. Cuando nosotros tenemos muchos conocimientos y experiencias pastorales que van configurando el carisma y lo van depurando para dar un mayor fruto, pero también para evitar el coqueteo con intereses subjetivos y la distorsión de los carismas, hay una necesidad de tener unas actitudes y unas virtudes. La primera de ellas, por supuesto, es la obediencia, la segunda es la humildad y la tercera es la caridad. Volvemos entonces sobre estos 3 temas que son, digamos, de reflexión siempre. Ya nosotros lo sabemos, pero hoy en este momento hay que volver a reflexionar sobre ellas, que es el tema de la humildad, el tema de la caridad y el tema de la obediencia. ¿Por qué la obediencia? Porque hay que tener esta obediencia a la institución que ejerce el servicio de la autoridad. Si tu párroco te dice que en la parroquia no oran en lenguas, no deberías de orar en lenguas. Esto me recuerda que yo estuve en una misión, una parroquia, donde no estaban acostumbrados a esta experiencia carismática, y me invitaron a orar, pero no me prohibieron usar los carismas, por supuesto, pero sí uno tiene que usar el arte del discernimiento para saber si es propicio utilizar ese carisma en cierto momento. Entonces, la obediencia ante todo, porque el carisma y la institución son 2 brazos de la iglesia. Son los 2 brazos donde se mueve también el espíritu. El carisma sin la institución está abocado al caos, y la institución sin el carisma está abocado a un inmovilismo. Los 2 están, digamos, son 2 pilares fuertes. Le repito, léase la carta del Papa Francisco. La iglesia rejuvenece para profundizar en este tema tan importante. Y la humildad como segundo paso o actitud o virtud que debemos de cultivar. La humildad que cuestiona y custodia los carismas, ya que esta gracia de Dios pasa y circula dentro de la iglesia y dentro de la humanidad,
sin dispersarse o contaminarse de orgullo o rivalidad, y más aún sin presunción, cuando el carisma custodia humildad. La humildad me va a ayudar a mí entonces a que mi carisma no se contamine de este orgullo y mucho menos de la rivalidad, que eso hace mucho daño. Es hora entonces de revestir mis carismas de la humildad, de la humildad y la caridad, que esta caridad me hace amar a la iglesia y estar en unidad con toda la iglesia, con toda la iglesia. Cuando vivo en la caridad, amo la iglesia y le doy toda la gloria a Dios y destruyo la vanagloria. Dejo de creer que la obra es mía y comienzo a creer de que es Dios que en la iglesia actúa con poder. La obediencia, la humildad y la caridad entonces son virtudes necesarias, hermanos, para no presumir del carisma recibido. Son tan importantes estas tres actitudes porque ellas nos van a ayudar a nosotros a evitar desviaciones, van a ayudarnos a nosotros a evitar rivalidades y van a evitar que nosotros seamos objeto u obstáculo para la obra del Espíritu en nuestros grupos de oración o en la iglesia misma. Por eso dice el Evangelii Gaudium, cito, la Evangelium Gaudium, la Lumen Gentium, a ellos les compete, está hablando de la autoridad, no apagar el espíritu, sino examinarlo todo y quedarse con lo bueno. Es importantísimo por estas actitudes que también tenemos humanas que debemos de discernir los carismas, los carismas. En conclusión, hermanos, los carismas, ¿quiénes son los que tienen el juicio de la autenticidad? Sabemos que es la iglesia. La iglesia y las autoridades eclesiales. Hablábamos de tres principios con el apóstol San Pablo para discernir los carismas. Uno era la autenticidad a la fe. Segundo, recibir los carismas con alegría, con entusiasmo, con gratitud y siempre aspirando a las gracias del Espíritu. Y tercero, la caridad, que hace que los carismas cumplan su cometido, lo que Dios quiere. Nos ayudan entonces estos criterios para contribuir al reconocimiento de una auténtica eclesialidad de los carismas. Qué bonito, porque los carismas nos ayudan a buscar la santidad, nos ayudan en nuestro compromiso evangelizador, nos ayudan en nuestra misión evangelizadora, propician la misión, nos ayudan a ir más adelante. La obediencia, la humildad y la caridad son virtudes necesarias que no debemos olvidar para mantener sano el carisma. Deseo, hermanos, que ojalá en este tiempo que estemos disponibles para la formación, podamos entonces nosotros discernir los carismas, nuestros carismas, desde el acto del discernimiento, como lo dije al inicio del video, y con estas virtudes que son sumamente importantes que hemos de cultivar. Tan solo que usted cumpla con una virtud de esta ya es todo un proyecto para toda la vida. Nosotros no creamos que ya tenemos estas virtudes ganadas. Antes hay que irlas cultivando cada día más, la humildad, la obediencia, la caridad, que nos van a ayudar a tener este carisma sano. Este carisma y los muchos carismas que puedan tener ustedes. No cerrarnos nunca a la acción del Espíritu. Por eso, insisto nuevamente, se ha llegado hasta este momento del video a que te leas la carta del Papa Francisco, la Iglesia rejuvenece. Léala. Va a ser una lectura rica espiritual. Y también contesta la siguiente pregunta. Contesta esta siguiente pregunta. ¿Cómo se están viviendo las virtudes de la obediencia, la humildad
y la caridad en los carismas que ejerces. En esos carismas que tú ejerces, estás viviendo la obediencia. En esos carismas que tú ejerces, estás viviendo la humildad o la caridad. Si es así, vas por buen camino. Y si no, recuerda que puedes volver a comenzar, puedes volver a retomar. Si de pronto te ha faltado un poco de humildad, si de pronto has despreciado el carisma de los demás porque crees que el tuyo es mejor, este es el momento de volver, porque el Señor siempre nos llama y nos convoca nuevamente a su redil. Yo los invito, hermanos, para que no nos cerremos a la acción del Espíritu y podamos entonces abrirnos a su acción poderosa, discernir sus carismas y propiciarlos a los demás mediante la acción evangelizadora, crecer en santidad y sobre todo seguir cultivando estas tres virtudes que nos hacen no solamente tener el carisma sano, sino que nos hacen llegar al Señor en este camino hacia la vida eterna. Que Dios nos bendiga y le pedimos a María Santísima que interceda por todos nosotros en este caminar. Y a ella, a la Reina del Cielo, le decimos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga.